Buenas tardes, profesor Leonardo Augusto Monroy. Mi nombre es Ángela Arroyo Ruiz y soy estudiante de la carrera en la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana del cuarto semestre de la Universidad del Tolima. Bueno, este video es para contar mi historia de cómo ingresé al mundo de la literatura y pues la verdad me parece que es una historia como muy chistosa porque tiene como una coincidencia muy grande. Y bueno, yo tengo 25 años y cuento mi edad porque yo a la edad de los 15 años acabé el colegio y ya más o menos cuando iba a cumplir 16 años ingresé a estudiar historia. Pero cuando yo ingresé a estudiar historia se me hizo muy difícil porque yo como nunca había leído, o sea, sí leía, pero no leía tanto, o sea, leía lo que me ponían en el colegio, pues en el colegio la verdad no fue que viera muchas obras, solamente hice mucho, leí la Ilíada y la Odisea y no más. El caso fue que cuando yo ingresé a historia me ponían a leer muchos documentos y yo la verdad leía y no entendía, se me dificultaba, me estresaba muchísimo. Y a la hora de hacer, por ejemplo, reseñas, resúmenes, ensayos, peor, o sea, me iba muy mal, yo sufría. Entonces, yo cuando me di cuenta de este problema que yo tenía, porque se me hizo un problema muy grande para poder yo estar en la universidad, yo empecé a buscar en Google libros, pero libros sobre fantasía, ciencia ficción, porque pues a mí más o menos me gustan esos temas. Entonces yo comencé a buscar y me salió en la lista un libro titulado El nombre del viento del autor de Patrick Rothfuss. Entonces yo comencé a leer el libro, me acuerdo que lo encontré fue por PDF, lo comencé a leer y recuerdo muy bien que llegué como a la capítulo 2 o 3 y dejé de leerlo porque no entendía. No entendía y era un libro que tenía 700 hojas, 700 páginas. Entonces yo dije, no, este libro está muy denso, está muy largo, no entiendo, entonces yo desistí. Tiempo después yo dejé la historia por la dificultad que presentaba y porque tampoco era lo mío. Entonces ya eso pasó más o menos cuando tenía 16, 17 años y ya cuando tenía 19 años, yo me acuerdo que yo, 19, 20 años, yo me acuerdo que yo le comenté a un amigo que yo quería empezar a leer, ¿sí? Pero que no sabía qué leer y que no quería volver a sufrir por el mismo proceso de la vez pasada. Entonces recuerdo que meses después mi amigo me regaló el mismo libro llamado El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Entonces a mí hasta me dio miedo porque fue una coincidencia muy grande. Entonces yo lo vi como una señal de que sí tenía que empezar a leer y que en verdad le diera una oportunidad al libro. Entonces yo me acuerdo que pues ya teniéndolo en físico pues era mejor. Entonces yo comencé a leer, sí me tocaba que leer repetitivamente para entender las cosas. Sin embargo, en esta oportunidad sí me sentí como más allegada al libro, lo entendía más. La verdad me hice amiga de los personajes porque me sentía muy identificada, comencé a querer a algunos personajes, lloré mucho cuando leí el libro y ya cuando terminé el libro comencé a averiguar sobre el autor y sobre sus demás libros y me di cuenta que el libro que había leído era una crónica que se basaba en tres libros, de los cuales solamente el autor había publicado dos. Entonces, aquí yo tengo el libro, ese es el primer libro, El nombre del viento, y el segundo libro, pues yo fui a comprarlo apenas acabé porque me gustó mucho, que se llama El temor de un hombre sabio, de Patrick Rothfuss. Y el segundo libro, pues era muchísimo más denso porque tenía como 1200 páginas. Apenas terminé, comencé a leer todas las historias que tenían que ver con la Crónica de Reyes de Patrick Rothfuss y apenas terminé, leí otros libros como otro libro favorito mío es Coraline y la puerta secreta y más libros. Después comencé a querer salir de la literatura de fantasía y ciencia ficción y comencé a leer novelas históricas y sobre todo novelas que tenían que ver con la Segunda Guerra Mundial. Entonces comencé a leer libros sobre Auschwitz y todo lo que tenía que ver con el Holocausto. Y pues más o menos así fue como entré al mundo de la literatura. Recuerdo que hace como unos 4 años comencé con metas de leer libros y el primer año me propuse leer 5 libros, ya el segundo año eran como 8, el tercero era como 10 y ya este año tengo previsto leerme más o menos 15 a 16 libros. Y ya, profe, así es como pues me comenzó a interesar la lectura.
Muchas gracias.